Hola a todos, bienvenidos a la conferencia de Ingrid Hernández. Esta es parte de una colaboración que agradecemos muchísimo al Museo Amparo con el Laboratorio de Investigación y Producción, que es un proyecto que encabezamos Nina Fioco, Katia Mora y yo, Gemma Argüello, y en el que tratamos de reflexionar sobre distintas metodologías de investigación para la producción artística. Ingrid nos está visitando desde Tijuana, justo para participar en las actividades del workshop de este mes, y bueno, agradecemos muchísimo al Museo Amparo esta colaboración y el apoyo que nos ha dado para este proyecto que intentamos logre establecer un diálogo entre la comunidad y fomentar la producción artística desde un enfoque de la investigación en las artes. Bueno, Ingrid Hernández, se las presento, es artista visual con más de 15 años de trayectoria. Su trabajo ha sido expuesto individual y colectivamente en México, Alemania, Austria, Dinamarca, Japón, Rusia, Estados Unidos, Países Bajos, Colombia, Guatemala y Uruguay. Ha sido maestra, investigadora y tallerista en instituciones educativas y asociaciones independientes en México, Bogotá y Nueva York. Junto con Abraham Ávila es cofundadora y directora de Relaciones Inesperadas, asociación que surge en el año 2012 como un centro de aprendizaje para creativos y artistas basado en la investigación, reflexión y creación en Tijuana. Obtuvo el apoyo del Programa de Desarrollo Cultural Municipal, recibió la beca Jóvenes Creadores del FONCA, ha sido becaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Baja California en 3 ocasiones, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, el Intercambio de Residencias Artísticas México-Colombia del FONCA y la Residencia Artística FONCA International Studio Curatorial Program en Nueva York. Dentro del marco del encuentro Medellín, participó en la residencia Proyecto Coyote en la ciudad de Medellín, Colombia. En el 2008, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes publicó su libro Irregular. Su obra forma parte de las colecciones del Museum of Latin American Art y la Universidad Autónoma de Baja California. Su obra pertenece a las colecciones, bueno, ya, es todo, estaba repitiendo. Muchas gracias. Comenzamos. Muchas gracias, Gemma. Pues muchas gracias obviamente al Laboratorio de Investigación y Producción, especialmente a las personas que están encargadas de llevar a cabo el proyecto que ustedes muy bien conocen, Gemma, Katia y Nina, y al Museo Amparo. Estoy muy contenta, nunca había venido al museo, es muy impresionante estar aquí. Espero tener mañana un buen tiempo para disfrutarlo más. Bueno, pues voy a empezar un poquito hablando de mi biografía muy brevemente, después voy a hablar del contexto de Tijuana, que es en el lugar donde yo hago mi trabajo, para ya después enfocarme en los proyectos. Hice una selección de algunos proyectos para platicar más a fondo de ellos y bueno, al final tenemos un espacio para podernos escuchar, ¿no? Pues bueno, esta fotografía me gusta mucho porque lo que ustedes ven aquí es una casa que está en el barrio donde yo vivo, y es una casa que, como Tijuana, está en constante cambio todo el tiempo. A ver, ahora no me está funcionando el control, ahí está. Esta es la misma casa, ya se ve de otro color, ya se ve diferente, actualmente ya es otra casa, entonces constantemente está cambiando, ¿no? Y me parece una imagen que refleja bastante bien esta mezcla de estilos que hay en Tijuana, que ayer platicábamos en el laboratorio. No solamente reflejan la arquitectura del lugar o visualmente, no representan solamente un espacio, sino también hablan de el tipo de relaciones que se pueden establecer en un espacio tan diverso, ¿no? Bueno, esta es mi abuela, la que ustedes ven aquí. Ella emigró en los años 50 de la Ciudad de México a Tijuana con su familia, su esposo y sus hijos. Aquí en la foto que ustedes ven, pues ella todavía estaba muy joven, todavía no se casaba, y pues, los que ven aquí son mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y es una foto muy bonita para una tijuanense como yo que
vive en una ciudad de 125 años, por cierto, no tiene 140 años, Tijuana tiene 125. Entonces, es una imagen histórica muy importante, ¿no? Cuando llega mi abuela, después de trabajar algunos años, ella pone un restaurante. Esta fotografía fue tomada fuera del restaurante y mi abuela se llamaba Alicia. Entonces el restaurante, ella lo nombra Licha's Place, porque en aquel entonces en Tijuana, pues el inglés y sobre todo en el comercio se utilizaba todo el tiempo, y tanto era así que también la moneda americana era de hecho era la moneda común, ¿no? El peso casi no se veía, y entonces acá ustedes pueden ver en la foto que dice moneda americana, ¿no? Por aquí, MA, y moneda nacional acá. Entonces, bueno, esta es una fotografía fuera del restaurante. Estas son algunas notas del restaurante que a mí me encantan, son las cosas que he conservado del restaurante, y si se dan cuenta por ahí dice sodas y no dice refrescos, ¿sí? Entonces, bueno, esto del lenguaje bastante ya importante y reconocido en todo México, que siempre se ha mezclado en Tijuana, ¿no? Esta exhibición tiene yo creo una semana que se inauguró en Tijuana, y hace una revisión de las migraciones y la comida, ¿no? En Tijuana. Entonces, pues se mostraron cosas muy interesantes, y entre ellas están algunos documentos, por ejemplo, el documento que es como el acta de constitución, ¿no? De operaciones del restaurante Licha's Place, y algunas imágenes de eventos que ocurrían ahí. Y bueno, esto es la Border Crosser, que es una tarjeta con la que nosotros, los que vivimos en la frontera mucho tiempo, utilizamos, y al parecer era solamente como para la gente que vivía en la frontera, ¿no? No teníamos esa visa que se les pega como una calcomanía en el librito que nosotros le decimos que es el pasaporte mexicano, sino que teníamos esto, y con esto cruzábamos los fronterizos. Ya después, hace como unos 10 años, cambió, y ahora tenemos la visa láser, que creo que ya es más común para ustedes, ¿no? Es que también termina siendo una credencial o tarjeta. De Tijuana siempre se dicen muchas cosas, y siempre está en boca de todos en muchos sentidos, pero también en el arte y en la cultura, ¿no? Esto fue un reportaje que hizo el LA Times en el 2015. Hay periodos en los que llama la atención Tijuana, y entonces van reporteros de todas partes y hacen sus investigaciones, y bueno, hablaban como de una nueva generación de artistas, y bueno, a mí me llama mucho la atención que siempre está sucediendo esto, ¿no? Que siempre está llamando la atención de manera como cíclica, ¿no? Y que se trata de investigar y revisar por qué es importante, por qué ocurren de repente como muchas colaboraciones o proyectos independientes en Tijuana, y por qué se está produciendo, aun cuando la primera escuela de arte en Tijuana tiene apenas 15 años, ¿no? Y bueno, entonces hablar de Tijuana es siempre para mí hablar de una frontera. Yo le llamo ciudad frontera. De hecho, hay una investigadora que trabajó con niños, una metodología que tenía que ver con dibujar, y les decía que dibujaran Tijuana, y lo primero que hacían era esto. Entonces me parece como súper interesante que lo primero que dibujaran fuera una línea, ¿no? Porque pues eso habla de una configuración muy importante que tiene en el imaginario y en la vida cotidiana de la gente la frontera. Entonces, yo creo que las dinámicas de los que vivimos ahí giran alrededor de esto de alguna u otra manera, ¿no? Y bueno, esta imagen para mí es como súper importante, porque pues muestra lo absurdo, ¿no? de la frontera, una valla que penetra el mar, pues el mar es total naturaleza, rebeldía, ¿no? Como que meter esta valla ahí se vuelve un sinsentido, ¿no? Pero que como imagen es muy poderosa para hablar de precisamente estos territorios de frontera. Y bueno, esta es una imagen que tomé yo desde la ventana de un restaurante, que también me ayuda mucho como para ilustrar cómo es esta cotidianidad, ¿no? Uno va a un restaurante, va a comer, y puedes encontrarte con la valla, y la valla, una de las vallas es esta, otra es esta de acá, y bueno, pues el restaurante está enfrente de esto, todo esto es Tijuana, bueno, esta casa pertenece a Tijuana, una colonia de Tijuana, y ya todo esto es Estados Unidos, ¿no?
Y bueno, estos prototipos, que quien no ha escuchado hablar de los prototipos de Trump, y bueno, esto también se está viendo desde el lado de Tijuana. Creo que es como muy evidente dónde es Tijuana o dónde es México y dónde es Estados Unidos, ¿no? Pues obviamente de este lado no había nada de vigilancia, todo el mundo podía ir y ver y tomar fotografías desde ahí, y del otro lado pues sí, estaba todo el tiempo custodiado, ¿no? Aquí está una imagen que quizás pocos han visto, más cercana de cómo estaban construyendo uno de los prototipos. Y bueno, y esta es la garita con la que todos convivimos todos los días. Bueno, todos los que acostumbramos cruzar a Estados Unidos, hay mucha gente que cruza cotidianamente, obviamente no solo para hacer compras, que es como lo más común, sino para estudiar o trabajar o hacer las dos cosas. Entonces es como, de repente se puede convertir en una extensión de Tijuana o en una colonia, ¿no?, de Tijuana en otro país, ¿no? Este cruce, sin embargo, pues siempre ha estado bastante bien vigilado, ¿no? Y bueno, algunas de las frases que ustedes encuentran y de la información que viene aquí en las imágenes son tomadas de diferentes medios, ¿no? Que me parecen de repente también muy ilustrativas y a veces también están usadas de manera un poco irónica, ¿no? Pero bueno, esto nos da una idea de un poco del contexto, ¿no? Acá tenemos Tijuana, ¿no?, como hacinado, saturado, y bueno, y aquí empieza Estados Unidos. Bueno, Tijuana, les decía, es bastante diverso. Muchas veces no pensamos en Tijuana como una ciudad con playa, por ejemplo, o no pensamos en Tijuana como una ciudad con bastante población indígena, donde se hablan muchos idiomas indígenas, o tampoco pensamos en Tijuana como un lugar ahora ya de migraciones grandes, numerosas, de haitianos, por ejemplo, el año pasado de africanos y uno que otro ruso también que llegó a Tijuana, y bueno, los chinos, que históricamente han sido como súper importantes para Baja California, ¿no? Un lugar turístico desde sus inicios, desde la fundación de Tijuana. Tijuana, de hecho, digamos, se fundó, casi creció definitivamente para otorgarle servicios a los norteamericanos que venían en la época de la prohibición a consumir lo que estaba prohibido en su país. Y como esa vocación se ha quedado hasta ahorita, por ejemplo, el turismo farmacéutico, el turismo de médico, estético, es también una cosa bastante popular en Tijuana, ¿no? Y bueno, aquí me encanta esta foto del Homero Simpson vendiéndonos Viagra. Y además a $2.50 de dólar, ¿no? Que son 50 pesos. Ah, no, ya no. ¿Cuánto es? Casi son 20 por 1, ¿no? Bueno, en los años 70 Tijuana creció de una manera pero muy notable, porque seguramente por ahí habrán escuchado en algún momento, en los años 70 hubo un programa en el que se incentivó a la maquiladora a asentarse en esta zona, y obviamente pues con todas las ventajas que un gobierno puede ofrecerle a la industria para que se asiente en un espacio, y eso transformó bastante a Tijuana en muchos sentidos. Primero, porque llegaron estos grandes maquiladoras, grandes industrias, que de hecho se instalaron en un lugar que ahora se conoce como la ciudad industrial, pero también porque alrededor de eso, o con esto, mucha migración también llegó a Tijuana. En este caso, no para cruzar a Estados Unidos, porque a veces se tiene esa idea, ¿no?, de que la gente que llega a Tijuana es porque quiere cruzar a Estados Unidos y hacer vida de aquel lado, pero lo que también es muy cierto es que hay mucha gente que hasta este momento llega a Tijuana porque quiere trabajar allí, ¿no? Entonces, también eso provocó, por ejemplo, este tipo de complejos habitacionales. Este es uno de los más viejos que hay en Tijuana, y esta zona es considerada el complejo habitacional más grande de América Latina. Al menos en el año, que será como 2008, era todavía considerado
el complejo habitacional más grande de América Latina. Desconozco si ahora ya hay otro más grande, pero bueno, esto nos da una idea de lo grande, monstruoso que puede llegar a ser, ¿no? Y bueno, Tijuana, una tierra de oportunidades. Bueno, me gusta mucho utilizar esta frase junto con esta imagen por un poco jugar con esto, porque ayer lo revisábamos a partir de algunas lecturas en el taller y decía Fiamma Montezemolo que Tijuana se ironiza a sí misma, ¿no? Entonces, bueno, es una muestra de cómo podemos ironizar a Tijuana, porque de alguna manera sí también hay algo de verdadero, ¿no? Sí es una tierra de oportunidades, quizá para algunas personas, aún en este presente, pero también es una tierra o es un lugar con muchos conflictos, ¿no? La mancha urbana de Tijuana crece por promedio diario el equivalente a una colonia. Según datos del mismo gobierno, en la ciudad de Tijuana la mancha urbana crece 3 hectáreas diarias. Entonces, bueno, eso nos dice también bastante, ¿no? Nos habla bastante de una dinámica de crecimiento de un lugar. Esta imagen yo la tomé en el año probablemente 2007 y bueno, este cerro ahorita ya está todo lleno de casas, ¿no? Krusty el payaso en Los Simpsons decía que Tijuana es la ciudad más feliz del mundo. Yo lo que pienso también es que lo cultural, lo político, lo social y lo estético en la ciudad están en construcción. ¿Por qué digo esto? Porque les comentaba, 125 años de existencia de un lugar, o sea, de un sitio como una ciudad. En realidad estamos hablando de una ciudad muy joven, es como si estuviéramos hablando de un ser adolescente que está en esa búsqueda de identidad. Entonces, es posible en este momento de su etapa de vida que todo está en construcción. Entonces, por eso de repente como todas las definiciones de Tijuana pueden tener algo de cierto, ¿no? O digamos, tampoco podríamos hablar de una sola definición o una sola forma de decir que Tijuana es, ¿no? Bueno, el trabajo que yo hago regularmente es con comunidades migrantes, precisamente por el contexto en el que yo trabajo. La mayoría de la gente no nace en Tijuana. Es muy común escuchar gente que viene de toda la República y es muy extraño escuchar a alguien que su mamá nació ahí, pero todavía más extraño que su abuela haya nacido ahí. Y yo solamente conozco una chica que tiene 4 generaciones su familia en Tijuana, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se imaginarán, eso les dice bastante, ¿no? Entonces es población también desplazada y generalmente trabajo en espacios que han sido tomados de manera organizada, pero también construyen de manera espontánea las viviendas en donde después se asientan, ¿no? Pues es una práctica artística, mi trabajo, que está, digamos que se compone de diferentes medios. Ahorita vamos a ir viendo algunas cosas en los proyectos y me baso muchísimo en herramientas de las ciencias sociales, como por ejemplo entrevistas, observación participante, o sea, diarios de campo, etcétera, porque son las herramientas con las que, digamos, yo crecí, ¿no? como estudiante, y son las con las que yo me acerqué a la práctica, ¿no? Siempre, como les decía, pues es interdisciplinario el trabajo y aterrizo los resultados en medios distintos como fotografía, texto, audio, video. Ustedes van a ver que en las fotografías que yo les voy a mostrar por acá no hay personas. Esto es como, pues, digamos, una especie de decisión formal, muy consciente, que tomé casi desde el inicio de mi práctica, y es una cosa que en realidad no fue como tomada como a priori, ¿no? O sea, es decir, no primero pensé en que no quería retratar gente, sino que más bien hacía fotografía, y después de unos meses, al detenerme y ver lo que había, me di cuenta de que no había gente. Entonces eso ya fue como un punto de partida para explorarlo y dejarlo como una decisión. Y bueno, todas las imágenes están hechas con la luz natural de los espacios y tratando pues de trabajar con la atmósfera del lugar.
Esto es un esquema que yo hice en algún momento para poder explicar el trabajo que hay detrás de cada proyecto de manera como muy general. Y lo que yo hago es como dividirlo en 3 como tiempos, ¿no? Que es muy arbitrario y a veces es también, es arbitrario en el sentido de que pues hay cosas que son transversales, ¿no? Pero digamos que organizarlo de esta manera ayuda bastante para precisamente organizar y visibilizar como todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces tenemos el tiempo en comunidad, el tiempo en el estudio y el tiempo de exhibición. Dentro del tiempo de comunidad, lo que hago siempre es, pues una vez que decido en qué espacio trabajar, siempre empieza un poco como con observaciones que tienen que ver con recorridos que hago a un lugar y que me interesan por alguna razón trabajar ahí. Decido trabajar ahí, lo que empiezo a hacer es pues empezar a conocer a la gente, ¿no? Hago observación participante, con eso quiero decir que pues que llego, pregunto en la tienda, oigan, ¿quién es el líder de la comunidad? O quién es aquí una persona con la que todos en la comunidad tengan contacto, ¿no? Entonces de esa manera poco a poco ya me van llevando hasta llegar a conocer a estas personas, que casi siempre son mujeres con las que trabajo. Y bueno, una vez detectando la persona clave dentro del lugar es que puedo como acceder a tener la oportunidad de presentar mi trabajo y las intenciones que me tienen ahí por las que llegué a este espacio. Y a partir de que hago esa presentación, pues yo le digo a la gente o la invito a que me invite, ¿no? A que me abra las puertas de su casa y de alguna manera pues ahí empieza como una relación, ¿no? Siempre estoy tomando fotografías desde el momento en que empiezo a ver ese espacio o que lo empiezo a visitar por primera vez hasta el último día que estoy ahí. No es que esté como compulsivamente haciendo fotos, no soy como una… De hecho, no me considero fotógrafa en ese sentido tampoco, no es que traigo la cámara y estoy como tomando imágenes todo el tiempo, pero con esto quiero decir que esta acción de tomar imágenes es una cosa que ocurre todo el tiempo, ¿no? Incluso hasta el último momento, ¿no? Hago siempre entrevistas, tengo conversaciones con la gente cotidianamente, los proyectos son de muy largo aliento, hay proyectos en los cuales he trabajado 4 años, hay proyectos en los que he estado 2 años y con eso pues se desarrolla un tipo de relación con la gente y sobre todo creo que a todos nos pasa que en cualquier sitio, si hay en el salón tenemos 20 compañeros, pues no vamos a hacer una relación profunda con los 20 compañeros, ¿no? Siempre va a suceder que te pase con 1, con 2, con los que tienes una cercanía, entonces eso va sucediendo poco a poco y entonces ya de repente pues solamente voy a visitar a la gente o acudo a alguna cosa que ya no tiene que ver absolutamente nada con el trabajo, ¿no? Pues siempre está un cuaderno por ahí donde voy anotando cosas que después van sirviendo bastante como para con el tiempo regresar, leerlas y repensar cosas, ¿no? E incluso para organizar cosas después al momento de mostrar el trabajo, ¿no? En el tercer tiempo que es el de exhibición. Y bueno, ya en este tiempo, en el tiempo de la comunidad, casi lo último que hago es presentar a manera de exhibición mi trabajo dentro de la comunidad. Siempre eso también lo tengo desde el inicio de mi primer proyecto. Antes de mostrarlo en cualquier otra parte, lo exhibí dentro de la comunidad. Después el tiempo de estudio, en el estudio, lo que hago pues es diseño entrevistas, o sea, hago preguntas, qué es lo que me interesa conocer, ¿no? Entonces voy haciendo esas preguntas, sintetizo información, por ejemplo, si tengo grabado en audio algunas entrevistas, transcribo algunas cosas que me interesan, ¿no? De las entrevistas, defino algunos medios con los que quisiera trabajar en el proyecto, voy trabajando también edición de las imágenes, los tamaños, ¿no? O sea, que el formato. Y también hago a veces pues redacción de textos que tienen que ver, incluso esos textos son como publicaciones, resultados de estos mismos proyectos, ¿no? Y finalmente el tiempo de exhibición. En el tiempo de exhibición es un tiempo que ya no ocurre dentro de la comunidad tampoco, es un espacio que puede tener que ver con galerías, con museos, pero también puede tener que ver con publicaciones o todo lo que tenga que ver como con la distribución o socialización de los proyectos. Bueno, este es el primer
el primer proyecto que yo hice, lo hice en el asentamiento en Nueva Esperanza en el año 2004. Y aquí lo que ocurría es que, lo que yo veía es que la gente utilizaba el material que había alrededor del lugar para construir su vivienda, pero ninguna casa se parecía. Todas las casas eran totalmente distintas. Entonces pensaba de alguna manera que había una relación entre el lugar de origen de la gente y la forma en que construían, la forma en que utilizaban esos elementos, ¿no? Por ejemplo, estos son pallets, todo esto. Estas son puertas traseras de televisión, de estas televisiones ya muy viejas, ya no se producen estas televisiones, son como retro, ¿no? Vintage serían ahora. Sí, ¿no? Bueno, aquí son muchas que se tuvieron que haber desechado para poder, ¿no?, hacer esto. Y bueno, hay una evidente noción de construcción en esta edificación, ¿no? Es muy evidente que no está construida de una manera aleatoria, sino todo lo contrario, ¿no? Está bastante bien pensada, con los colores, la forma, incluso, ¿no? Dentro de esta edificación hay como un mezanín, ¿no? Entonces hay como una especie de segundo piso pequeñito. Estas son puertas de garage. En Estados Unidos se cambiaron las puertas de garage hace muchos años, eran manuales, ¿no? Se levantaban, ¿no? Así. Y entonces cuando entraron estas puertas con motor, pues todas esas puertas fueron desechadas y se trajeron a Tijuana, y entonces en los lugares donde vendían material para la construcción podíamos encontrar un letrero que decía paredes, y eran estas puertas. Entonces uno iba y compraba las puertas, 4 puertas, y ya tenía una habitación, ya tenía 4 paredes, ¿no? Entonces, bueno, aquí es una forma de utilizarla, que incluso parece como un tipo de casa modernista, ¿no? Que después ya se empezaron a popularizar muchísimo. No sé si acá, pero en Tijuana hay muchas casas que son como este tipo, con unas ventanas horizontales delgaditas, ¿no? Que creo que está en todo el país. O por ejemplo, esto que pertenece pues a la industria, ¿no? A la maquiladora que hay por ahí, o sea, es cartón, cajas de cartón para meter cosas que son realmente grandes, ¿no? O plásticos también para forrar estos o para cubrir diferentes elementos. Y estas lonas que también se venden en Tijuana, sobre todo se venden como para impermeabilizar, ¿no? Para cubrir el techo, porque no tienes dinero obviamente para poner un techo, es carísimo poner un techo, pero bueno, se venden estas lonas con esa intención. La mayoría de la gente, o sea, por ejemplo, en lluvias, la mayoría de la gente tiene esto en sus casas, ¿no? Esto también son puertas de garage, aquí se pueden ver, miren, todavía, como por aquí se levantan, ¿no? Y estos son de las cosas que les digo que son como muy evidente encontrar o ver que sí hay una relación entre el lugar de origen de la gente y cómo construye, ¿no? Porque todas estas casas están hechas exactamente en el mismo lugar. Y bueno, no están utilizando, digo, aquí lo único distinto que se está utilizando es esto, ¿no? Pero bueno, es madera, esto es como cartón comprimido de segunda mano, ¿no? Pero bueno, aquí parece como que pudiéramos estar en Nayarit, hasta parece que va a llegar una olita, ¿no? Hasta la arena, ¿no? O sea, es que es increíble como esto, ¿no? Estaba cerca del río, hay un río en este lugar. Bueno, ahorita el lugar ya se desmanteló, de hecho, la mitad del lugar existe y la otra mitad no. Y bueno, los famosos diablitos, ¿no? Que cada uno de estos cables, pues es una casa distinta, ¿no? Que esos hay en todas partes en México también. Y bueno, esto es lo que les decía yo, que son también como productos, ¿no? de los proyectos. Este es un librito que yo hice donde hablaba pues de cosas que me interesaban, cómo se organizaban comunitariamente. Yo llegué a este lugar pues por estar como merodeando, ¿no? por un interés muy personal, porque me llamaba mucho la atención después esto de las edificaciones,
Pero también algunas de las ideas que me brincaban eran, por ejemplo, pensar que la gente siempre me decía que este lugar era un lugar en el que no iban a estar mucho tiempo, era un lugar como muy incierto en ese sentido, entonces ellos no querían construir con materiales más sólidos porque pues si en algún día los sacaban de ahí no se los podrían llevar. Sin embargo, el lugar tenía como 20 años de existir cuando yo llegué. Entonces, pues 20 años ya no estás hablando de algo transitorio, ¿no? 20 años eran muchísimos, o sea, si 20 años vivías de esta, yo veía casas que tenían años de esta forma, ¿no? Entonces, en realidad no es que algún día iban a construir o hacer su piso, ¿no? O sea, iban a quedar de esa manera con esa mentalidad precisamente de que en algún momento los iban a desalojar. Entonces, me interesaba como ir conociendo algunos aspectos de ese pensamiento, ¿no? También quiénes eran las personas que vivían en este lugar. Hay muchas, digo, todos nos movemos con prejuicios, ¿no? Generalmente, queramos o no, nos sintamos muy alivianados o lo que queramos, todos somos prejuiciosos en alguna medida u otra. Entonces, es digamos como una forma de proceder casi natural, ¿no? Yo me imagino que, yo supongo que. Entonces, pues siempre estamos suponiendo que la gente que vive en ese lugar es de tal manera, ¿no? Que hace tales cosas. Entonces, yo quería saber quiénes eran, cuántos eran, de qué edades eran, en qué trabajaban, cuánto dinero ganaban, de dónde venían, porque habían llegado a Tijuana, querían cruzar a Estados Unidos, querían llegar solamente a Tijuana, como un poco como conocer más allá de la epidermis o esto que podía yo ver ya nada más por caminar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, este es el interior de esta publicación. ¿Cómo era el lugar o cómo era la casa donde vivían en el lugar de origen, ¿no? Cada quien, si ellos la habían construido también, si tenían nociones de construcción o si era la primera vez que se habían como enfrentado a construir, ¿no? Y pues finalmente la percepción del asentamiento, ¿no? ¿Qué creían de este lugar? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo se veían ellos dentro de este lugar? ¿Se veían en el futuro? ¿No? ¿Por qué? Y bueno, esta fue la exhibición en la comunidad. Es una casa con las paredes recubiertas de cartón, pegadas con tape, que creo cinta adhesiva. Y bueno, yo lo que hice fue también pegar con tape las fotografías y así fue la exhibición. Luego me invitaron muchos años después a participar en una exhibición en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, que se llamaba Vivienda Social y Autoconstrucción. Y ahí lo que se exhibió fue la publicación precisamente, ¿no? Tijuana Comprimida. Y se exhibía pues al lado de otras publicaciones que también reflexionaban sobre construcción, vivienda y construcción. Luego, proyecto Indoor. Me estoy brincando proyectos, obviamente, quiero enseñarles nada más algunas cosas y me voy a ir como ya un poquito más rápido de ahora en adelante, ¿no? Este lugar, este proyecto lo hice en un lugar que se llama Nuevo Milenio 2000, así se llamaba la colonia. Nuevo Milenio 2000. Y sí, muy curioso, ¿no? Porque además no era un lugar, pues Nuevo Milenio 2000 suena así como súper vanguardista, ¿no? Pero no era un asentamiento irregular y tampoco era nada vanguardista, sino que era una colonia que estaba como en las laderas. De hecho, era muy difícil subir y si traías, bueno, yo que traía la cámara y el tripié y eso, pues me cansaba como a la mitad de la subida y tenía que descansar un poco, o los autos al bajar también, como si estaba lloviendo un poco derrapaban. Entonces estaba lleno de laderas y aquí lo loco es que la gente pues sí compró, estaba pagando. Cuando en algún momento intentaron ver cómo iban los trámites para sus escrituras, les dijeron en el gobierno que no podían darles las escrituras porque era un lugar de alto riesgo y no se podía construir ahí. Entonces, bueno, eso es también una cosa que ocurre bastante en Tijuana, ¿no? Porque toda Tijuana es irregular además, ¿no? Hay un estudio muy interesante del Colegio de la Frontera Norte donde hay una cifra increíble que dice que más del 50 o 60% de la ciudad de Tijuana es irregular de alguna forma.
Entonces, bueno, trabajé en este sitio, las casas seguían siendo muy parecidas, ¿no? O sea, en el sentido de utilizar como materiales también muy similares, a pesar de que las casas, pues en este caso ya no eran provisionales, no se trataba de un asentamiento en el que iban a estar de manera transitoria, sino pues bueno, eran sus casas. Pero aquí yo me enfoqué en los interiores y entonces lo que me interesaba mucho era pues un poco como estudiar o observar más bien como estos rasgos de carácter súper íntimo que hay en los objetos, en cómo nosotros privilegiamos un objeto o cómo lo jerarquizamos dentro del hogar y de alguna forma pues muestran cómo nos relacionamos con ese espacio, ¿no? Esta sigue siendo una puerta de garage, por ejemplo. Entonces me interesaba mucho esto que les comentaba de prescindir de la figura humana, pero de alguna manera hablar de la gente que estaba dándole vida a estos objetos, ¿no? En estos espacios. Esas también son puertas de garage. Y bueno, en el 2011 viajé a Nueva York para hacer una residencia y estaba interesada en hablar o más bien partía de una pregunta que tenía que ver con si era posible hablar de la identidad mexicana, o sea, si es que era posible hablar de una identidad mexicana, en principio es muy cuestionable, pero también como a partir de los objetos y de los espacios de la gente mexicana viviendo en Nueva York. Entonces, con la misma metodología que yo ya he trabajado durante tantos años, llegué a Nueva York buscando a una persona que fuera líder de la comunidad de mexicanos o de un grupo de mexicanos en Nueva York y me encontré a este señor, Juan, aquí está, Juan, y Juan tiene una escuela en Nueva York y me dijeron, no, pues visita a Juan, él conoce muchísima gente, ¿no? Todos son mexicanos y están estudiando. Entonces yo pensaba que ellos estaban aprendiendo a leer y a escribir inglés. Entonces cuando llego a la escuela, lo que me doy cuenta es que ellos apenas están empezando a aprender a leer y a escribir en español y que la mayoría de ellos son de Puebla, de muchos lugares de acá y que pues también casi todos habían tenido que trabajar desde muy jóvenes y no habían podido estudiar. Entonces había como una tradición de migración que seguramente ustedes conocen mucho más que yo en estos pueblos, de que saben que a una cierta edad, que ya es muy específica, los 15, 16 años, saben que se van a ir a Estados Unidos, ¿no? Y que esa es, digamos, como el camino, ¿no? Que seguir. Entonces, bueno, más o menos todos tuvieron que trabajar, no estudiaron, entonces, bueno, llegaban a Nueva York, imagínense sin saber leer, y no, pues no digamos español, pues, ¿no? O sea, inglés menos, ¿no? Entonces, en un lugar tan competitivo, pues es una cosa tremenda. Y bueno, esto que vemos ahorita acá en estas imágenes es la exhibición, parte de la exhibición que yo hice mientras estuve allá. Y lo que ustedes ven acá es un esquema que es un dibujo a pared donde yo estoy explicando desde dónde nace la idea, ¿no? Esto que digo de que si es posible hablar de la identidad a partir de los objetos. Como el proyecto tiene como varios medios, fotografía, video, audio. En el esquema yo explico un poco como por qué estoy usando el audio, qué pretendo hacer con eso, ¿no? ¿Por qué fotos de qué? Y lo estoy explicando porque en este momento yo acababa de llegar casi a Nueva York y tenía menos de un mes, entonces era como que tenía esa exhibición que tenía que resolver y esa era una manera muy interesante de poder mostrar, ¿no? el trabajo sin necesariamente haberlo terminado, ¿no? Y entonces, bueno, lo que van a ver aquí es precisamente esto, se los voy a ir explicando. Este es parte de la exhibición. Y bueno, estas son las imágenes. Y bueno, aunque uno trata de evadir, bueno, yo digamos como que trataba de evadir los lugares comunes en las imágenes, pues es imposible, ¿no? O sea, estos lugares comunes siempre son comunes por eso, ¿no? Porque existen, porque se repiten, son constantes. Entonces, bueno, los altares, por ejemplo, ¿no?
son súper recurrentes, pero también había otras cosas, otros elementos que complejizaban la imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Una especie de sueño americano en la película, en la televisión y bueno, estas cosas que nos atan al lugar en el que venimos, ¿no? Y a las creencias como que compartimos o las más profundas que tenemos. Esta señora es de Puebla, la dueña de la casa, ¿no? Esperanza se llama. Deliciosa la cena esa. Y bueno, esta es una casa de una ecuatoriana con un mexicano. Esta es otra casa. El calendario mexicano, ¿no? Con el Palacio Azteca. Y estos elementos que les comento que se pueden volver como, ¿no? De repente lugares comunes. Las enchiladas de mole. Y bueno, entonces encontraba algunas cosas que eran como patrones o cosas que se repetían, digo, además de los altares y toda esta imaginería religiosa ya bastante conocida, también estaba esto de la tecnología, ¿no? Era también, yo creo que era bastante comprensible el hecho de que la gente pudiera, o sea, que tuviera esto en su casa, porque pues son las cosas a las que puedes acceder, ¿no? Y de alguna manera te van dando ciertas satisfacciones y pues también a veces son los motivos por los que uno se mueve a un lugar, ¿no? Como cambiar las condiciones materiales, y esto se veía bastante en todo lo electrónico. O sea, había casas que a veces tenían 3 televisiones en la misma habitación, ¿no? Y bueno, esto también de los espacios reducidos era una constante. Este, por ejemplo, es el sótano de una casa. Y luego también estas imágenes que tenían que ver como con el consumo también, como por ejemplo, pensaba yo, bueno, en un pueblo no es posible tener 10 tipos de champús con sus acondicionadores, ¿no? Pero en una sociedad como la gringa, pues eso es lo más común, ¿no? O sea, el poder tener el acceso a muchas, pero muchas opciones, ¿no? Hice un grupo de discusión con las imágenes, pero proyecté las imágenes que yo ya había tomado y les decía, ¿qué de mexicano ven ustedes en las imágenes? Y entonces, bueno, ese era como un pretexto para empezar a escuchar qué pensaban, pues de una representación que yo había hecho, ¿no? de sus casas y de sus costumbres y de todo lo que había o lo que encontré adentro. Y fue muy interesante porque simplemente se trató de escucharlos a ellos, hablar no de mis imágenes necesariamente, ¿no? Sino más bien como de varias cosas que a ellos en realidad les parecían muy importantes, ¿no? Algunos hasta se empezaron a pelear como generaciones más jóvenes con las ya más grandes, ¿no? Porque pues las más jóvenes les valía toda la parte como sentimental de extrañar a México, ¿no? Y romántica que tenían del país, y los jóvenes decían, no, ya está súper feo allá, yo ya no regresaría nunca. Entonces se volvió muy interesante en ese sentido, ¿no? De poder conocer todavía algo más y de cómo piensan y viven las diferentes generaciones allá. Hice estas imágenes en mi trayecto a las casas, encontraba unos lugares que eran netamente mexicanos para mí, entonces empecé a retratar los comercios, ¿no? Como estaban aprendiendo a leer y a escribir, pues les pedí que escribieran una carta a México. Les decía que si podían escribir una carta a México diciéndome nada, o sea, el único requisito que yo les pedía es que tuviera la fecha, que la carta fuera dirigida a México y que escribieran de dónde venían, o sea, en qué lugar. ¿Ustedes conocen San Bernardo Acatlán? No, ¿verdad?
No, es que hay unos lugares que hasta me cuesta trabajo escribir. O sea, tienen nombres larguísimos algunos lugares, ¿no? Y bueno, aquí dice, México, 18 de junio de 2011, yo me gusta vivir en Nueva York, pero mis hijos viven en México, los extraño mucho a toda mi familia, les mando el gasto cada quincena, soy un papá responsable, quiero mucho a mi familia, cuando pienso en México recuerdo a mi familia. Entonces me parecía como súper interesante poder tener pues acceso, ¿no? A como qué es lo que están pensando de México, qué quisieran como decirle a México, y con estas herramientas de alguna manera que que tenían en ese momento, que tenían que ver con su país, ¿no? O sea, fueron expulsados de un lugar por razones que todos conocemos, que básicamente son económicas, y me parecía como muy interesante poder reflejarlo también a partir de la escritura, ¿no? Entonces, como normalmente enseño este proyecto es de esta manera, vienen las cartas con las imágenes, y por aquí se ve, ¿no? Este lo trabajé con un artista con el que a veces, bueno, he colaborado. Ahorita vamos a ver un proyecto que hicimos en colaboración, él se llama Peter Vice, y él hizo la edición de estas imágenes, y él me comentaba que le interesaba mucho como poner las cartas a un nivel muy bajo, como para obligar al espectador a tener que agacharse y poder leer, ¿no? O sea, de alguna manera como que hacer un esfuerzo para poder comprender, ¿no? Si querían, o conocer, si es que estaban interesados en conocer más. Y bueno, este es otro proyecto, es un proyecto que hice exactamente en la línea, en este cruce que vimos en la garita, ¿no? Donde cruzan de Tijuana a Estados Unidos. Fui invitada para desarrollar un proyecto exactamente ahí, o sea, no fue una decisión mía, sino que la invitación incluía que el proyecto se desarrollara en ese sitio. Entonces pensé, bueno, no quiero hacer fotografías de ese lugar, y quiero trabajar con alguien más y que esa persona no conozca la línea, que nunca haya venido, que nunca haya estado relacionado con ese espacio. Un poco como también tratarme como de alejar de lo más que pudiera, como de los lugares más comunes, y también como poder negociar, ¿no? Representaciones. Entonces lo que hicimos fue abrir una página en Facebook donde convocábamos a la gente a que nos mandara imágenes que ellos mismos habían tomado mientras estaban esperando cruzar a Estados Unidos. Entonces recibimos alrededor de 700 imágenes. Hay muchos, ahorita van a ver algunas de ellas, ¿no? Porque hicimos una selección de esas imágenes, y lo que hicimos es que tomamos imágenes de esas, o sea, seleccionamos algunas imágenes y las intervenimos con textos que tienen que ver con publicidad que hay alrededor de la línea o en la línea misma, y también con frases que la gente escribe en grupos de Facebook que la gente hace para informarse cómo está la línea. De hecho, si ustedes se meten a Face y buscan cómo está la línea, van a encontrar varios grupos, cómo está la línea en San Isidro, cómo está la línea en Otay, cómo está la Sentry, ¿no? Que es otra línea que es como de pase más rápido. Entonces, bueno, ahí la gente pone una serie de cosas bien interesantes. Entonces tomábamos frases de ahí, tomábamos frases de publicidad de alrededor, y entonces el proyecto se llama Nada que Declarar, que Nada que Declarar es una línea dentro del guión que uno tiene que llevar a cabo cada que cruza, ¿no? Que es a dónde vas, de compras, qué llevas, nada que declarar, y pasas, ¿no? Entonces esto es el título del proyecto, pero esto también aparece dentro de un sobre donde nosotros metimos las imágenes, y estas imágenes pues las reprodujimos y las regalamos, ¿no? Las devolvimos de alguna manera al sitio donde fueron producidas las mismas imágenes, jugando, ¿no? Como les digo, con In-N-Out. In-N-Out es una tienda de hamburguesas en California, solamente existe en California, con mucha fama de ser de las mejores, de más ricas. Y bueno, In-N-Out Burger, pero es en realidad In-N-Out Burger, ¿no?
Y esa es una foto de alguien que tomó desde un puente, ¿no? el tráfico de la línea. ¿Cómo está la línea? Es el nombre del grupo de Facebook, ¿no? O también en la radio te dicen cómo está la línea: 300 carros para cruzar por el lado izquierdo, 400 para cruzar por el lado derecho, 300 línea peatonal, así. Entonces tomábamos, como les digo, estas frases, ¿no? Y esta es una imagen también de gente esperando cruzar, para haciendo fila, ¿no? En algún momento hubo militares por alguna razón en la línea. Esta es una imagen también de las que nos enviaron. Y bueno, ¿a dónde va? Les decía, es parte del guión. The Grand Trump Order, alusión al videojuego, ¿no? Y esto mezclado un poco con el discurso anti-mexicanos, ¿no? Y anti-migrantes de Donald Trump. En ese momento Donald Trump estaba… Obviamente todavía no era presidente, ¿no? Y nadie nos imaginábamos que iba a ganar, ¿no? El tiempo de espera para cruzar la frontera es otra de las frases que se usan muchísimo en la radio para anunciar cuánta gente hay o cuánto tiempo de espera hay para cruzar. El futuro no tiene bordo. Y bueno, estas son las coordenadas, se dice, ¿sí? De donde está exactamente donde está la línea. Y esto, por ejemplo, sí está ahí, ¿no? O está pintado ahí. Y este de aquí, no sé, creo que sí lo alcanzan a leer, ¿verdad? Dice: Diosito, help me, te rezo en inglés porque la ayuda la necesito en dólares. Y eso también estaba en uno de los grupos de Facebook, ¿no? Y nada más tomamos la frase y pues la pusimos acá en la camiseta. Bueno, los burritos son súper famosos, ¿no? Las tortas, los burritos, mientras estás… O sea, imagínense la gente todos los días cruzando, pues ya sabe que va a desayunar ahí, ¿no? Hay gente que se va a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6. Y bueno, esta cosa de que siempre sientes que las líneas no avanzan, ¿no? Y bueno, esto es un poco de la documentación durante la distribución, ¿no? De esto. Entonces la distribuimos a la gente que estaba esperando cruzar en auto, pero también a la gente que estaba haciendo fila a pie. En total hay 500 sobres de estos. Y utilizamos un sistema muy interesante de reproducción que se llama risografía, que seguramente por ahí conocen algunos. Es muy lindo, muy, muy económico. Y bueno, esto es como, bueno, una vez que gana Trump, ¿no? De repente este proyecto se empieza a volver interesante para las curadoras y curadores gringos, porque es como que, ¿no? Habla de en un momento muy importante, ¿no? De una política como antimigratoria del presidente Trump, y empieza entonces a invitarnos a exponer, y nosotros lo que queríamos evitar era mostrar pues como, ¿qué es lo que haría regularmente? Bueno, pues muestro el sobre, las fotografías de registro, ¿no? Y listo. Entonces queríamos evitar eso, y lo que hicimos fue entonces trabajar piezas como para el sitio específico que nos invitaban, y entonces hacíamos estas reproducciones que solamente podían ser exhibidas ahí, ¿no? Aparte, el trabajo se está pegado como con engrudo, entonces, bueno, una vez que se quita, se desaparece la pieza, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo? Las 7. Muy bien, entonces, bueno, yo estoy ahí nada más como una referencia para que veamos como la escala, ¿no? O sea, esto, y aún así se pierde bastante, porque la pieza de atrás son como 4 metros, algo así. Bueno, luego también nos invitaron a un festival en Holanda, y está como en un muro, ¿no? Entonces hay unas variaciones también, se hicieron como con otras proporciones estas imágenes, ¿no? Si se alcanza a ver, por ejemplo, esta es muy diferente a esta, ¿no? Que es la misma pieza. Y bueno, eso es una piececita pequeñita que quedó escondida por ahí.
Bueno, y con esto termino la revisión de mi trabajo. Les voy a platicar de relaciones inesperadas. Relaciones inesperadas es un espacio donde nos interesa muchísimo la parte de discusión, de reflexión que tiene que ver con la producción. Es una casa en realidad en la cual solamente se desarrollan las actividades de relaciones inesperadas, es decir, no habitamos ahí, pero es una casa que nosotros acondicionamos para poder tener todas las actividades de relaciones inesperadas. Entonces tenemos, por ejemplo, esta parte que es como un salón y como que también una sala para charlas. Está la cocina, por acá está una habitación que es la habitación donde el residente se queda durante su estancia en Tijuana, y una oficina. Este es Abraham, acá estoy yo. Y bueno, es un espacio autorregulado. Nosotros decidimos como que una gran parte de la razón por la que nosotros decidimos hacer esto es precisamente porque necesitábamos tener la libertad total de poder definir lo que queríamos hacer y poderlo hacer, digamos, concentrados solamente en eso y no tenernos como que dispersar entre trabajos en universidades, ¿no? Como lo hacíamos regularmente, ¿no? O sea, regularmente estábamos como dando una clase y luego hacíamos nuestra producción. Entonces decíamos, bueno, relaciones inesperadas, hagamos todo, ¿no? Ahí. Entonces eso hicimos, ¿no? Se tiene una lógica operativa autorregulada. La inversión es permanente, no tenemos becas de nadie. Nosotros decimos que nosotros becamos a la gente porque pues básicamente son nuestros recursos y pues desde la casa hasta el tiempo que le invertimos, ¿no? Cuando uno piensa en un espacio y sobre todo como formalizar el espacio, es decir, mantenerlo. Este año en agosto precisamente, la semana pasada cumplimos 6 años y cuando uno va empezando un lugar como este siempre tiene la tentación de seguir otros modelos, ¿no? Siempre está esa tentación. Entonces nosotros como que tratábamos desde el inicio de alejarnos del deseo ajeno como algo propio, ¿no? O sea, decir, bueno, esto funcionó en aquel lugar, pero quizá aquí no funciona. Y escuchábamos bastante el contexto, tratábamos de leer nuestro contexto para poder aterrizarlo a algo concreto que pudiera obedecer a ese contexto. Lo que es también muy interesante es que, pues así como les he platicado ya en el taller y ahora al inicio de la charla, no es que RI esté definido, ¿no? Sino que todos los días es definido o redefinido. O sea, todo el tiempo estamos discutiendo ahora esto, ahora el otro. A veces creíamos en una cosa, después ya no creemos en eso. Y eso es muy importante y eso es muy valioso y es muy rico porque, pues, ¿quién no está cambiando todo el tiempo, no? O sea, todos estamos cambiando. Y nos ha pasado en el periodo de estos 6 años de pensar así realmente que eso es, por ahí va y creerlo y después decir, no manches, yo ya no creo en eso. Para nada, ¿no? O sea, para nada. Y entonces eso es muy, 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 muy enriquecedor para nosotros y es muy bueno que podamos tener la oportunidad, es un privilegio que creemos que hemos ido construyendo, ¿no? Nosotros trabajamos pensando en desmitificar la idea de genialidad del artista, ¿no? Decimos, bueno, en realidad como decían por ahí, sí, la inspiración existe, pero más vale que te agarre trabajando, creo que decía Picasso, y luego no sé si Fuentes decía, sí, inspiración, pero es más bien transpiración. Entonces, bueno, eso creemos, ¿no? O sea, creemos que el artista se la pasa trabajando y es el que trabaja y no existe una cosa como genialidad como tal, ¿no? Y también vemos el arte en ese sentido como una esfera más de la sociedad, es decir, no es una cosa como de algunos privilegiados o algunas personas únicas que pueden dedicarse a eso, sino pues es igual de importante e igual de intrascendente también que cualquier otra esfera, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos un programa que se llama Programa de Producción de Arte Contemporáneo, el PEPAC, que ya va por su 5ª edición. Dura 1 año el programa, donde cada semana van solamente una vez durante 3 horas. Al final lo que tenemos es una pieza por participante que se exhibe
generalmente hemos trabajado con el Centro Cultural Tijuana, por aquí van a ver algunas imágenes de las exhibiciones, y el programa permanente de producción, son los 2 programas que tenemos con duración de 1 año. Tenemos charlas que se llaman RA Talks, residencias, seminarios, workshops, visitas a estudios, a museos y a galerías en Estados Unidos y en Tijuana, y pues las exhibiciones. Este es el programa de arte contemporáneo, aquí está su estructura. Básicamente son módulos temáticos, pero también hay tutorías, asesorías, visitas a estudios, como les comentaba, charlas con especialistas y viajes, ¿no? Entonces, este es un poquito cómo se dan las reuniones de trabajo. Este es el espacio de relaciones inesperadas. Este es un viaje que hicimos al LACMA. Aquí hay diferentes momentos en los que hemos hecho visitas a espacios independientes en Tijuana, espacios independientes en Los Ángeles, a museos en Los Ángeles. Estos son algunos de las personas que han pasado por relaciones inesperadas por el programa de producción de arte contemporáneo, y una de las características interesantes es que pues hay gente que tiene doctorado y hay gente que nunca ha estudiado, hay gente que tiene 16 años y hay gente que tiene 60 años, ¿no? Hay gente que nunca ha hecho una pieza y hay gente que es un artista con varias exhibiciones, ¿no? Y bueno, esta es la invitación a una exhibición donde Gemma Argüello fue invitada como curadora, y es el resultado final del programa de 1 año de Relaciones Inesperadas de PEPAC, y este es el momento de la inauguración. Y este es el Centro Cultural Tijuana, que por ahí algunos lo han de ubicar, ¿no? Si no lo ubican, es como una bola grande. Y hacemos una publicación pequeñita donde se incluye uno de los talleres que tenemos dentro del PEPAC, es de escritura, y ellos, o sea, los participantes escriben una semblanza y un statement de la pieza que están mostrando, y eso se compila en esta exhibición, que es como la guía de la exhibición. Aquí es donde aparece Gemma, por acá. Entonces, esta es la última exhibición que tuvimos, y este es el programa permanente de producción. Y básicamente la única diferencia entre un programa y otro es que en el primer programa tú te concentras en una pieza, y en ese sentido te vas concentrando como en desarrollar una metodología, ¿no?, personal, en la que estás mucho trabajando con la parte conceptual. Y en este otro programa pues ya no estás trabajando con una pieza, tienes que trabajar en por lo menos 3 o 4 piezas, y tienes que empujarte a irte de una disciplina a otra o de una práctica a otra, ¿no? Como quitarte de la comodidad de decir que trabajas siempre con audio o trabajas siempre con foto, ¿no? Sino empezar a abrir las fronteras y empujar. Esta es una exhibición que tuvimos en San Diego. Hacemos esas conexiones con San Diego, invitamos a facilitadores, o como les llamamos nosotros, a los maestros de Relaciones Inesperadas, a exponer junto con los alumnos, ¿no? Y hacen una exhibición, en este caso fue en San Diego. Y tenemos un espacio de exhibición que es como una especie de project room, donde también hemos invitado a diferentes curadores, pues ha estado gente de Colombia, de Canadá, de Estados Unidos, y han estado también, obviamente, gente de México, ¿no? Hemos tenido 6 exhibiciones, esta de acá es la última exhibición que se va a desmontar ya este fin de semana. Y aquí hay algunas imágenes de las exhibiciones. Esto es en otro espacio, ¿no? Les decía, tenemos una casa y aparte está este espacio. Este espacio está exactamente en la garita para cruzar a Estados Unidos, ahí donde vieron que estaban los carros y eso, a un ladito está. Y Trump, que nos sigue, ¿verdad? Siempre nos observa. Entonces, bueno, muy diversas, ¿no?, las exhibiciones. Y esta es la última. Algunos de ellos lloran con un egresado de la primera generación del programa, ¿no? Este fue una convocatoria abierta que hicimos solamente para la gente que ha egresado de Relaciones Inesperadas, para que propusiera un proyecto, ¿no?, aquí.
En el 2016 trabajamos con una escuela de negocios para hacer una maestría en Administración de Industrias Culturales y Creativas, porque estábamos en ese momento, Abraham estaba estudiando la maestría en Administración, porque Abraham se encargaba de esa parte tediosa para la mayoría de los artistas, y él siendo artista también tenía como más esa inquietud de estudiar esto, porque pues era una cosa que le gustaba, y se dio cuenta de que había una necesidad como de crear un puente entre ese mundo de la administración y el mundo como creativo, ¿no? Entonces dijo, pues bueno, esto es como, creo, algo que puede ser importante desarrollarlo, y la escuela nos invitó e hicimos un poco como el diseño de la parte creativa o de los contenidos que tienen que ver con lo creativo dentro de la maestría, y aquí estábamos presentándola, ¿no? Y bueno, la residencia, que hasta este momento ya hemos tenido toda esta gente aquí, allá en Relaciones Inesperadas, de diferentes nacionalidades y haciendo diferentes cosas. A veces llegan una semana, a veces llegan 3 semanas, pero bueno, todos van a trabajar, a hacer investigación o producción en Tijuana, ¿no? Este es el último, bueno, ya no es el último, es el penúltimo residente que tuvimos, que es Dani Silco, que si no lo conocen, véanlo por ahí. Aquí está su nombre. Y él lo que hace es poner unas sillas a donde quiera que va, y se sienta la gente y cuenta sus historias, y él las va transcribiendo y hace publicaciones, ¿no? Que luego las distribuye. Cuando fue el temblor, el año pasado, hizo también un libro con relatos de la gente, ¿no? Y bueno, aquí estamos leyendo en una actividad que él convocó, estamos leyendo historias que fueron compiladas en otros países o lugares de México. Y bueno, tenemos una residencia con el Instituto Goethe, y va a ser el segundo residente que nos visite ya muy pronto. Se lanza una convocatoria en Alemania, y son artistas que viven en Alemania, no necesariamente tienen que ser alemanes, y mandan su aplicación y la revisamos y seleccionamos a una persona, ¿no? Esta fue la primera, una italiana que vive en Berlín, que se llama Laura Fiorio, y estuvo muy interesante su proyecto. Esto de aquí es un obelisco que se utilizaba, o mojonera, que se utilizaba antes para delimitar la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces ella hizo una piñata, o el obelisco lo hizo como piñata, ¿no? Y el último día de la exhibición hizo como una especie de performance de quebrar la piñata, ¿no? Y al final también publicó, hizo una especie como de libro, ¿no? Aquí hay un librito con algunos ensayos, y esto de acá pues son imágenes que se produjeron durante la estancia en Tijuana. Esta es una charla que tuvimos en el Instituto Goethe, donde presentábamos un poco una reflexión acerca de esta primera residencia. Esto es reciente, ¿no? Bueno, los workshops y seminarios, estas son algunas muestras de las charlas que hemos tenido, las visitas a estudios, ¿no? Estas son las charlas. Las charlas son de todo tipo, no necesariamente invitamos artistas, ¿no? Puede ser alguien que esté investigando algún tema que nos parece interesante conocer, ¿no? Esta es una artista que vive en San Diego, es ella, y Claudia Cano se viste de Rosa Hernández, que es la Chacha, y pues a ella le invitan a veces a museos o a hacer residencias, y lo que hace es que pues sale así vestida y empieza a limpiar, ¿no? Y esa es como parte de su performance, ¿no? Esa es una charla que tuvimos con ella. Esta es Tania Candiani, que también estuvo en algún momento dando un taller con nosotros de una charla. Y bueno, una actividad que hemos hecho un par de veces es caminar por Tijuana, ¿no? Para ustedes caminar es una cosa bastante común, en Tijuana es nada común, no, a veces ni siquiera puedes caminar porque no hay banquetas, ¿no? Entonces, pues es casi una rebeldía, ¿no? Una necedad tratar de caminar por la ciudad. Y bueno, hicimos una caminata donde visitábamos estos lugares que son, pues existen 3 lugares, ¿no? Así como más constantes de arte en Tijuana, que son estos 3, entonces lo que hacíamos era pues ir de uno a otro, ¿no? Caminando. Y por aquí andamos. Este es uno de los lugares. Y bueno, la otra caminata
pues fue en un lugar muy distinto y fue con unos fotógrafos de Monterrey que pues invitábamos a todos a que fuéramos haciendo observaciones, ¿no? Mientras caminábamos del contexto. Este es precisamente la calle de donde está Relaciones Inesperadas. Y este es parte del espacio donde está el RI Space, el Project Room. Y con esto ya acabamos. Pues muchas gracias. ¿Qué hora es? Muy buena tarde. Buenas tardes, públicos. Buenas tardes. Antes que nada, una felicitación por tu trabajo. Gracias. Quisiera preguntar, ¿por qué has escogido en todos tus trabajos no plasmar personas? ¿No? Ese es algo muy interesante. Sí. ¿Por qué no personas, ¿no? ¿Por qué no plasmas personas? Otra cosa que me parece muy interesante es de que has mencionado que en todas las entrevistas que haces, o recabar información es a través de personas que viven en la comunidad aquí en Tijuana, ¿no? Pero que son mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres son más accesibles o qué tienen que ver esta situación, ¿no? ¿Por qué no los hombres, ¿no? O incluso niños o niñas, ¿no? Porque no es algo muy interesante. Otra cuestión que te quisiera preguntar es ¿por qué te interesó realizar este trabajo en esta zona ya limítrofe entre México y Estados Unidos? Es algo que me llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué no a lo mejor en Tijuana, pero como más al centro de Tijuana, ¿no? ¿Por qué en estas zonas especialmente? Otra pregunta que me parece, otra duda que tengo y una pregunta que te quiero hacer es, ¿hay una diferenciación de opinión o de observación? ¿Cómo observan los pobladores de Tijuana más hacia el centro, ya digamos el centro de la comunidad más como ciudad, y los pobladores que viven ya cerca del área limítrofe? Es algo que me intriga saber, ¿no? Y yo creo que tú ya has recabado esa información. Y hay otra cosa que te quiero preguntar también, es ¿qué es lo que te comentan estas personas que tú entrevistas, ¿no? ¿Cuál, de manera más general, ¿no? O nos puedes decir de manera general? Ya sabes que el tiempo es apremiante acá, ¿no? Pero de forma general, ¿cuál es su impresión, ¿no? ¿Qué es lo que ellos sienten? ¿Qué es lo que observan, ¿no? Ya nos comentaste del lado de las personas que habitan Tijuana, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Esa impresión, ¿no? De que no se sienten tan vinculados con México, ¿no? Pero de este lado de México, ¿qué es lo que ellos piensan? ¿Qué es lo que sienten? Y hay un punto que quisiera recalcar que me parece muy importante en tu trabajo. Has observado la cuestión de que mencionas que las personas que se van a estudiar a Estados Unidos lo hacen de una manera sistemática, ¿no? Como que ya hay una grabación mental. Claro, que se van en busca de mejores condiciones de vida en cuanto al dinero, etcétera, ¿no? Pero hay algo de profundo que hace que inmediatamente me voy a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no piensan, me voy a quedar acá, voy a ir a otra parte de México? ¿Por qué Estados Unidos? Y yo creo que esa es una muy buena observación que en pocos artistas hay. Y si vas por ese hilo, vas a sacar mucha información y vas a crear más arte sobre este punto específico. Entonces, felicidades por tu trabajo, felicidades a todos tus colegas que están en relaciones y realmente
eres una artista completa, porque un artista es observador. Y esta observación te va a ayudar mucho en tu trabajo, de verdad. Gracias, qué linda observación de tu parte también. Ahora sí que tú eres la que me está entrevistando, ¿no? Pero a mí me gusta mucho platicar, así que no. Bueno, creo que comenté un poco esto de las personas, pero sí es importante profundizar, aunque sea rápidamente. Tengo la idea de que cuando tú muestras un rostro o una figura humana, pero sobre todo, ¿no? O sea, una figura completa con un rostro en una imagen, vas a tender como público necesariamente a identificarte o a que eso te llame primero la atención y como que ese sea el hilo que te conduzca a la lectura de la imagen. Entonces, la figura humana es muy poderosa, ¿sí? Y ahí creo que se pueden reducir muchísimo las interpretaciones y las lecturas que una imagen pueda tener. Por un lado está eso, pero también por otro lado, lo que me interesa es lo opuesto, ¿no? Abrir las observaciones, pero también trabajar a partir de los objetos y de los espacios, y hablar de la gente a partir de los objetos y de los espacios. Entonces, esa sería como la razón o la idea que hay detrás de esta decisión conceptual, ¿no? De eliminar la figura humana. Lo que me preguntas acerca de las mujeres es muy interesante. Yo también lo he reflexionado y es algo muy sencillo. Yo voy todo el día, o sea, yo no voy a la hora que sale la gente de su trabajo, ¿no? O sea, yo voy todo el día, estoy ahí varias horas y generalmente son mujeres las que están a esas horas en las casas, ¿no? Entonces, esa ha sido la razón por la cual yo trabajo con las mujeres. Si hubiera habido hombres ahí, hubiera trabajado con los hombres, evidentemente. Y también he entrevistado a uno que otro que ha estado ahí en el momento que se dio que yo estuviera haciendo la entrevista, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de Nueva York, probablemente hayan sido mucho más hombres que mujeres los que… Casi estoy segura que fueron más hombres, sí, fueron más hombres que mujeres, ¿no? A la inversa. Pero pues estás hablando también de otra dinámica muy distinta, ¿no? Con niños no me ha pasado, es interesante, lo voy a considerar, podría ser muy interesante también hacerlo, no, porque sí, también hay muchos niños, ¿no? Muchos niños en el momento que vas ahí. Generalmente me han tocado niños muy chiquitos, pero sí recuerdo que hubiera 2 o 3 adolescentes por ahí con los que se pudiera trabajar, ¿no? Tu pregunta o tu comentario también acerca de los límites y el centro. Esto me parece muy importante que tú lo comentes así porque nos habla de la diferencia que hay en cuanto a una configuración de la ciudad. Yo no trabajo en los límites de Tijuana, pero yo entiendo que cualquiera de aquí piense que esos son límites. Todo el mundo lo piensa, porque su ciudad o sus referentes urbanos son totalmente distintos, ¿sí? Yo trabajo digo, no es el centro, o sea, no es aquí, pero en 5 minutos estás, ¿no? O sea, no me voy a los límites, no me voy a donde se acaba la ciudad, ¿no? De hecho, si algo tiene Tijuana también que tiene que ver con esta diversidad en la construcción, es que pues a un lado de tu casa puede haber una casa de estas, ¿no? Y no necesariamente tú vienes del mismo contexto que esa persona o tienes la misma posición socioeconómica que esa persona, ¿no? Cosa que a veces en otros lugares es más complicado que ocurra, ¿no? En la misma casa de relaciones inesperadas, pues está la primera casa que vimos, ¿no? Que es esta casa hecha con puras también retazos, ¿no? Y cosas encontradas, ¿no? Eso sí, de manera muy bonita, hermosa, bella, pero al final de cuentas es material de desecho, ¿no? También me preguntabas acerca de la percepción que la gente siguiendo esta idea del centro, ¿no? y de los límites tenían. Como te dije, no trabajo de esa manera, pero sí te puedo decir que he leído y escuchado gente que vive mucho más alejada de lo que se puede considerar un centro en Tijuana, que nunca va a ir, que nunca va a visitar el centro, o por ejemplo que nunca iría a la playa, ¿sí? O sea, hay gente que vive en Tijuana que nunca ha ido a visitar la playa, y la playa está igual, a 10 minutos, o sea, ni siquiera es como de aquí a Cholula, ¿eh?
O sea, son 10 minutos del centro. Tú en 10 minutos del centro estás en Playas. Entonces, bueno, hay gente que nunca va a ir. ¿Por qué? Porque pues se van haciendo como centros, ¿no? O sea, lugares donde se van concentrando las actividades de la gente. Por ejemplo, recuerdan la imagen esta del complejo habitacional más grande de América Latina, pues tiene su propia dinámica, ¿no? Esa gente no está en los límites, ya ahora ya digamos sí está alejado del centro, pero no está en los límites, pero puede ser que sea gente, de hecho de ahí escuché a alguien que nunca había ido a Playas y había nacido ahí. O sea, para mí que soy de ahí es una cosa muy difícil de creer, ¿no? Muy difícil. ¿Qué me han dicho de las imágenes, las personas? Es bien interesante, están como polarizadas las opiniones, pero las reflexiones son muy interesantes porque por un lado piensan como de una forma como casi de sorpresa y de admiración de tener unos espacios así de bonitos, ¿no? Dicen, ay, no me había dado cuenta que mi casa se veía así de bonita, pero también existe el otro extremo de pensar, que es muy curioso porque es el otro extremo de pensar, no me había dado cuenta que vivíamos así, como en estas condiciones tan precarias, ¿no? Entonces creo que sirven al final de cuentas pues para también producir una reflexión, ¿no? Pero sí, digamos que esas son como las dos posturas que yo he encontrado. Sí, no, a ti. Hola, cuando hablabas de tu proceso, sobre todo de la parte de la comunidad, hablabas de la negociación y la exposición dentro de la comunidad. Y luego cuando hablas de la exposición, pues ya hablas como de distribución y otras cosas. Pero, por ejemplo, o sea, ¿qué tan implicados están estas personas de la comunidad al momento de la exposición? ¿Y qué tanto te interesa que lo estén? Sobre todo si están ahí mismo en relaciones inesperadas, no sé. No están en relaciones inesperadas. ¿Mande? O sea, por ejemplo, si relaciones inesperadas están en el mismo contexto y en el mismo lugar que las comunidades con las que trabajas, ¿qué tan implicadas están? O sea, ¿van a ver las exposiciones que son sobre ellos o participan de alguna forma? Ah, ya te entendí. No, las exhibiciones que he hecho han sido en comunidades que no están cercanas. Uh-huh. ¿Y qué tan implicadas están? En el momento de la exhibición me han ayudado a montar. O sea, hasta ahí llega y en la discusión que se puede armar después, ¿no? O sea, hasta ahí llega el nivel como de implicación. Y previo a eso, pues es simplemente lo que a mí me parece, no simplemente, sino lo que me parece lo más interesante es como la relación que se puede desarrollar a partir de compartir tanto tiempo, ¿no? O sea, es eso lo que yo diría que hay antes, ¿no? También que tiene que ver con implicaciones, pero que son más de tipo afectivas, ¿no? Y personales, pero que solamente se pueden dar precisamente porque los proyectos son de largo aliento, ¿no? Bueno, de todas las entrevistas o historias que has escuchado, ¿ha habido alguna o la que más te haya impactado emocionalmente? Muchas. La que más recuerdes. Pues mira, te voy a contar una historia más bien como, es que se me vienen tantas que quisiera contarlas todas. Por ejemplo, en Colombia, no les presenté hoy un proyecto que también hice en Colombia, pero también fui a ver cómo construía su vivienda la gente que había llegado a Bogotá desplazada por violencia, ¿no? En el año 2006. Y la señora con la que trabajé, que era como esta líder, ¿no? De alguna carismática en ese caso específico de esta comuna, tenía 2 hijos. Y tenía 3 hijos, una niña y 2 niños. Y en una de esas ocasiones que yo llegué no estaba la señora y
ellos iban a comer y les dije, pues sí, vamos a servirnos. Entonces llego a la estufa y el arroz estaba todo quemado y yo les dije, no nos vamos a comer esto. Y le iba a hacer así al bote de basura y la niña me detuvo y me dijo, no, la comida no se tira. Entonces yo me sentí como pues muy impactada, ¿no? Bastante impactada porque era como, pues yo desde la clase media a la que pertenezco, desde esa posición, pues para mí era como impensable, nunca me imaginé que ella me pudiera decir eso, ni me imaginé que tuviera, pues sí, o sea, esa importancia, ¿no? Y que para cualquiera de nosotros es obvio que si el arroz se te quema no te lo comas y ya, ¿no? O sea, es tan fácil de sustituir. Y esa es una de las cosas que más me ha impactado, pero hay muchas, ¿no? Que tienen que ver precisamente con, que yo digo que son como bofetadas que me da mi propio trabajo, porque son cosas con las que yo o sea, son cosas que me sorprenden, que me enseñan muchísimo, ¿no? De quién soy, de dónde vengo, de qué supuestos, con qué supuestos me manejo, ¿no? Y que creo que también esas son las cosas que a mí me gusta mucho descubrir, ¿no? Aunque son dolorosas a veces, pero pues son cosas que son importantes porque creces, ¿no? Ay, nada más que hay otra ya. Bueno, yo estoy interesada en los procesos que llevas justo cuando comienzas esta plática en colectivo con las personas que participan en la pieza, ¿no? ¿Cuáles son las dinámicas que tú haces con ellos? Mencionabas una de ellas que era el escribir una carta al país, pero cuando ellos te cuentan sus historias, ¿cuáles son las dinámicas que abordas para entablar esta charla entre todos? Sí, por ejemplo, ahorita que me preguntabas de las historias que me habían como impactado, en el caso de Nueva York, lo que hacía era tener una libreta y una grabadora. Entonces era así como, pues cuéntame cómo llegaste acá, ¿no? O sea, y había una serie de preguntas que hacía, ¿no? Como qué consideraban mexicano, ¿no? Que se habían traído de allá, o sea, cosas que tenían que ver con los objetos, pero siempre, obviamente, la parte como narrativa del origen y de la historia de cómo llegaron, eran cosas que siempre salían, ¿no? Entonces, siempre es una cosa como, digamos, como una charla, ¿no? En la que más bien ellos son los que están platicándome las cosas y yo más bien le estoy escuchando, y si algo de eso me interesa, como que puedo seguir preguntando y ahondando en algo que a lo mejor tampoco era una cosa que yo sabía que iba a descubrir o a obtener o a conocer, ¿no? Y básicamente voy anotando cosas en una libreta, aparte de lo que queda grabado ya como en audio, ¿no? Entonces, la dinámica es esa, una charla, y hay como esos dos tipos de registros, ¿no? Que sí son muy importantes que tengan registros más de 2 o más de 1, porque luego se pierden. Bueno, antes que nada, felicidades, Ingrid, por todo el trabajo que has desempeñado y que has hecho hasta el momento. Mi pregunta va enfocada un poquito más a lo que es la adaptación en los lugares a los que tú has llegado. En este caso, bueno, tú nos expusiste Tijuana y Nueva York. ¿Cómo ha sido ese proceso para que tú hayas podido recabar toda esta información? ¿Cómo ha sido tu vivencia personal, independientemente de las vivencias que has podido recabar dentro de toda esta investigación y trabajo que has realizado? Felicidades. Gracias. Son dos formas de adaptación, obviamente muy distintas, porque en Nueva York, yo tenía muy poco tiempo para hacer un proyecto que como ustedes vieron, me tomaría 2 o 3 años hacer en un contexto pues más inmediato como en el que yo trabajo, que es Tijuana, ¿no? Entonces, pues para mí fue bastante exigente. Y Nueva York es una ciudad muy exigente, no sé cuántos de aquí han estado ahí, y no es lo mismo ir de vacaciones
Si han estado, pues seguramente han estado de vacaciones, y a lo mejor alguno que otro ha vivido por ahí, pues sabrá que es una ciudad súper exigente en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues sí, fue una adaptación así como súper rápida, ¿no? Y difícil. Pero también me tuve que concentrar bastante trabajando, entonces en algún momento, claro, no quiero romantizar la cosa, pero en algún momento me sentía también como clase trabajadora, en el sentido de que pasaban 12 o 14 horas al día en las que yo tenía que estar trabajando, ¿no? Y desplazándome como esta gente como toda la gente en Nueva York, ¿no? Pero la gente que vive que trabaja en un lugar muy alejado de donde vive, pues tú ves ahí, ahora ves en el Google cuánto te vas a tardar llegando a un lugar, ¿no? Y tú dices, no manches, está bien cerca, pero te vas a tardar 1 hora en llegar, ¿no? 1 hora y media en llegar, y es en la misma ciudad, o sea, y no has salido de la ciudad, y es 1 hora y media, entonces 1 hora y media en ir, 1 hora y media en venir, el tiempo de caminar para llegar, porque son cuadras gigantescas para llegar a los edificios, ¿no? Y luego subir todas las escaleras y luego estar ahí 4 horas trabajando, porque pues no te quedas 6 horas, 7 horas en la casa, ¿no? Pero sí te quedas 2, 3, 4 horas en la casa y luego regresar y hacer todo. Entonces terminas muy, muy, muy agotado, ¿no? Entonces, pues fue una dinámica de ese tipo en la que no hay tiempo, o sea, la adaptación se va dando al mismo tiempo que vas haciendo las cosas, ¿no? Y en Tijuana es muy diferente, ¿no? En Tijuana, pues es más bien como ir profundizando en un espacio al que tú perteneces, porque yo crecí en Tijuana y básicamente lo que hago ahora, andar caminando, lo he hecho desde niña, o sea, la vagancia es una cosa que se me da bastante bien. Yo creo que cada quien realiza sus prácticas tienen que ver con cosas que ha hecho toda la vida, o sea, no hay mucho que buscarle, ¿no? O sea, nadie está haciendo nada que no haya hecho antes, ¿no? Entonces, pues más bien es como ir como atravesando capas y capas y capas y capas y como teniendo elementos que me van complejizando el espacio, ¿no? Entonces, para mí más bien eso es lo que me ocurre en Tijuana y es un proceso que me va gustando demasiado porque voy profundizando en el conocimiento de ese espacio, ¿no? Pero pues sí son también momentos como muy complicados y difíciles. O sea, digamos, no son temas como que se pueden ir disfrutando así como, ay, qué suave, no, estoy aquí tomando fotos. Pues no, o sea, sí son ambientes como, pues simplemente estas historias que me preguntan, que me han impactado, pues son historias que probablemente son muy cotidianas ahí, ¿no? Entonces, pues sí adaptarte a eso, pues no es como, pues no te adaptas a eso, ¿no? Más bien es como que no te deja de sorprender, ¿no? Que tu trabajo impacte no solo a la comunidad, sino a opinión pública en general. Estoy hablando en México, da alcance en esta parte de Estados Unidos. Pero aparte de este impacto de la opinión pública, el impacto hacia autoridades de gobierno. Si alguna vez alguna autoridad de gobierno se ha acercado a ti y te diga, bueno, me interesa tu trabajo, lo que estás haciendo, ¿te pasa por tu mente que tu trabajo pueda ser considerado como una manifestación de una realidad? La verdad es que a nadie le interesa en el gobierno eso, ¿eh? Te voy a ser bien honesta. Y yo creo que todos lo saben, a nadie le interesa. Al contrario, o sea, la cosa con mi trabajo es que precisamente como no es nada glamuroso, ¿no? Es como, pues de repente como que es duro, ¿no? Como que enseñar estas condiciones, ¿no? Pero no, al gobierno no le interesa cambiar absolutamente esas condiciones, ¿no? Sí, de hecho sí lo han hecho, o sea, de hecho sí han tomado las imágenes para hablar de condiciones, ¿no? O sea, sí, y me parece bien, o sea, me parece que ese es otro uso que yo originalmente no preví o no estoy pensando, o no es la razón por la que yo hago mi trabajo, pero también me parece bueno que tenga otros usos, ¿no? Sobre todo si vienen como de la población, ¿no? No, al contrario, me parece que son otros usos que pueden ser muy buenos, ¿no? Qué bueno que se pueda diversificar hacia eso.
No, de nada. Pues bueno, Ingrid, a nombre de LIP te agradecemos. Creo que ya llegó el fin. Pues Glosario del Espacio es un programa que sigue en construcción. En septiembre vamos a seguir con otro workshop y con otra conferencia acá con el Museo Amparo. Así que pues si gustan nos siguen en redes, LIP. Y pues te agradecemos mucho la generosidad Al de contrario. compartir tu trabajo. Gracias. Muchas gracias.